Al pie de la Gran Pirámide, bajo un sol que blanquea las piedras, descansa un bloque de caliza del tamaño de un hombre tumbado. Pesa tanto como un pequeño camión. Y sin embargo, ese bloque no es lo que estremece. Lo verdaderamente inquietante es otra cosa. Durante siglos, nadie pudo explicar cómo lo subieron hasta arriba, sin dejar rastro de una obra imposible en mitad del desierto. Mírelo en su mente por un segundo. Arena por todas partes, silencio. Y luego, arriba, una masa de millones de piedras colocadas con una precisión casi ofensiva. Según los cálculos, para terminar aquella montaña sagrada en vida de Yufu, los constructores tenían que colocar una piedra de ese tipo cada pocos minutos, día y noche, durante años. Cada 3 minutos, sin descanso, sin margen de error. Eso no parece una obra humana, parece una condena. Durante generaciones, la respuesta oficial fue siempre la misma. Rampas gigantes, miles de esclavos, látigos en la espalda y una voluntad tiránica levantando piedra sobre piedra. Pero esa imagen tenía una grieta. Una rampa lo bastante alta para llegar a la cima habría sido descomunal. Habría necesitado casi tanta piedra como la propia pirámide, y aún así jamás apareció. Ni en las arenas, ni en los registros, ni en las ruinas. No apareció nada. Y entonces, un documento olvidado cambió el peso de la historia. En 2013, unos papiros hallados junto al Mar Rojo sacaron a la luz el cuaderno de un oficial llamado Merer. No era un poema, no era una leyenda, era un registro de trabajo. Entregas, equipos especializados, rutas, órdenes estrictas. De pronto, la vieja imagen del esclavo encadenado empezó a resquebrajarse. Lo que había allí era organización, disciplina, una máquina humana muy superior a lo que se había imaginado. Imagine la escena como si estuviera allí. Un muelle en el Nilo. Hombres cargando, midiendo, anotando. El polvo pegado a la piel. El agua golpeando la madera de las barcas. Nadie está improvisando. Nadie se mueve por azar. Eso fue lo que empezó a insinuar Merer, que la pirámide no se levantó con caos, sino con una logística feroz. Y aún así, quedaba el problema principal. Si no hubo una rampa monstruosa, ¿cómo subieron millones de bloques hasta una altura imposible? Ahí es donde entra una pieza todavía más extraña, porque no todas las piedras eran iguales. La mayor parte era caliza común, extraída cerca de Giza. Pero las partes decisivas, las cámaras internas y los techos más delicados exigían granito. Y el granito no estaba allí. Estaba muy lejos, mucho más al sur. Piense en eso. Un material pesado, duro como el castigo, debía salir de Asuán, recorrer el Nilo en barcazas preparadas para soportarlo y luego atravesar el desierto hasta la obra. No hablamos de un viaje corto. Hablamos de un movimiento de largo aliento, delicado, caro y peligroso. Y lo más inquietante es que esas vigas de granito no parecen haber llegado cuando la construcción ya estaba avanzada. Todo indica que fueron pedidas antes de levantar el primer bloque. Eso cambia todo. Porque si el diseño se alteraba un poco, si la altura interior se movía apenas unos dedos, aquellas piezas de decenas de toneladas quedarían inútiles. Serían el error más caro de la antigüedad. Unas piedras que no se podían cortar en el sitio, ni ajustar con facilidad, ni perdonar. Solo podían encajar si alguien conocía, desde el principio, cada paso del plan. Y ahí comienza la verdadera sospecha. No estamos frente a albañiles desesperados, estamos frente a una mente constructora que pensó antes de colocar la primera piedra. Una mente que asumió riesgos enormes porque confiaba en una fórmula que todavía no entendíamos. El misterio ya no era solo cómo subir la piedra. El misterio era cómo ordenar el trabajo entero sin que todo se derrumbara. Escuche esto con calma. El problema no era la fuerza, era el control. Cómo mover millones de bloques sin frenar la obra ni una sola vez. En 2026, un investigador independiente, Vicente Luis Rosell Roig, se encerró durante años con esa única pregunta. No buscó en la arena,
buscó en una pantalla. Construyó una copia digital de la Gran Pirámide y empezó a obligarla a comportarse como una obra real. Programó el peso de la caliza, la fricción de los trineos, la tensión de las cuerdas y la resistencia de cada subida. Quería saber si aquella montaña podía levantarse sin magia. Al principio todo fallaba. Las pendientes eran demasiado bruscas. Los bloques se detenían. La estructura se volvía torpe. Luego, cuando intentaba corregir una parte, otra se rompía. Era como ver a un ejército entero avanzar hacia un muro invisible. Durante años, el modelo se negó a funcionar, y cada fracaso volvía más absurda la misma pregunta. ¿De verdad pudieron hacerlo así, con medios antiguos, en ese tiempo? Pero Roche no abandonó. Ajustó el sistema, cambió la lógica del transporte, reordenó el recorrido de las piedras, y entonces ocurrió algo que, para él, debió de ser como abrir una tumba cerrada durante milenios. La simulación empezó a avanzar, bloque tras bloque, nivel tras nivel, sin colapsar. Fue entonces cuando apareció la pista más peligrosa de todas. No una gran rampa exterior, no una estructura única y monstruosa. Lo que el modelo empezó a sugerir era otra cosa, mucho más discreta y mucho más inteligente. Una red de circulación integrada en la propia pirámide, 4 vías espirales, ocultas, internas, como si el edificio hubiera crecido con una escalera secreta en cada esquina. Imagine ahora el interior de esa masa de piedra, no un bloque ciego y bruto, sino un cuerpo con pasillos ocultos, giros medidos y espacio para mover peso sin mostrarlo al exterior. Eso es lo que volvió tan explosiva la propuesta. La pirámide dejaría de ser solo un monumento, pasaría a ser una máquina. Y esa idea encaja demasiado bien con el resto de las pistas para ser ignorada. Porque si el material entraba por rutas interiores, ya no hacía falta mutilar el paisaje con una rampa colosal. Ya no hacía falta dejar una cicatriz visible en el desierto. La obra podía avanzar desde dentro, aprovechando la forma del edificio en vez de pelear contra ella. La pirámide entonces no habría sido solo un sepulcro, habría sido un mecanismo de ascenso. Eso es lo que vuelve todo esto tan inquietante. Durante siglos miramos la cima. Ahora parece que la respuesta estaba en los bordes, en los ángulos, en las paredes que nunca se consideraron parte del método. Lo que parecía un obstáculo pudo haber sido en realidad la clave de todo. Y todavía falta lo peor. Porque si esa red interna existió de verdad, entonces cada esquina de la pirámide guardaba una función que nadie vio a simple vista. Una función que permitía a miles de hombres trabajar con una precisión que hoy nos sigue dejando mudos. La piedra no subía sola, subía por dentro. Y el siguiente detalle, el que Roche encontró después, hace que todo esto parezca todavía más imposible. La clave estaba en no levantar la pirámide como una pared ciega, sino como un cuerpo vivo. Los egipcios, según esta reconstrucción, iban dejando fuera unos cuantos hileras de piedra en los bordes mientras el monumento crecía. Así nacía una espiral continua. No era una rampa aparte, era la propia obra abriéndose paso sobre sí misma. Imagínese el trabajo. Los bloques subían por tramos inclinados, se colocaban en las ranuras que ya habían dejado preparadas, y luego todo quedaba cubierto con tierra. Después venía el remate, piedra caliza blanca de Tura, lisa, brillante, casi cegadora bajo el sol. Lo que hoy buscaríamos como prueba quedó enterrado bajo la piel final del monumento. La huella estaba ahí, pero nadie podía verla, y aún así, esa no era la única explicación interna sobre la mesa. A comienzos de los años 2000, el arquitecto francés Jean-Pierre Houdin lanzó una idea que sacudió a todo el mundo. Propuso que la pirámide se había levantado desde dentro hacia afuera, con un único túnel interno en forma de espiral. La imagen era poderosa, casi demasiado, porque convertía la pirámide en una especie de máquina escondida, trabajando en silencio mientras crecía. Pero cuando uno baja la emoción y mira la logística, aparecen los problemas. Piense en mover más de 2 millones de bloques por un túnel de un solo sentido, un espacio estrecho, cerrado, sin margen para errores. Si se rompe un trineo, si una cuadrilla se agota, si una piedra queda atravesada, todo se detiene, todo. Y una obra de ese tamaño no puede depender de un cuello de botella así. Aquí está el punto que cambia la lectura completa. La propuesta de Roche
no empuja a los obreros al fondo de la oscuridad, los mantiene al borde, a la vista. Eso importa mucho, porque un sistema de rampas en el perímetro permite supervisión, orden y movimiento continuo. Los capataces podían ver lo que ocurría, podían corregir, podían repartir fuerzas. En un túnel negro, 20.000 hombres serían un caos. En una espiral abierta, serían una cadena de trabajo. Póngase por un momento en ese borde de la pirámide. Viento seco, sol en la nuca, el crujido de la madera, los gritos secos de las órdenes. No es un pasillo oculto, es una obra a la intemperie. Y eso, precisamente, la hace más creíble. Entonces llegó una prueba que hizo temblar a muchos investigadores. En el año 2017, un grupo internacional de científicos usó muones para mirar dentro de la Gran Pirámide. Son partículas subatómicas que llegan desde el espacio y atraviesan la roca. Cuando encuentran hueco, cambian su comportamiento. Es como si la piedra dejara de ser piedra por un instante y revelara lo que esconde. Y lo que apareció dejó a todos en silencio. A gran profundidad, dentro de la masa de caliza, surgió una gran cavidad de unos 30 metros. Cerca de la cara norte, además, apareció un corredor misterioso. Nadie esperaba algo así. Nadie. La pirámide seguía guardando piezas de su propio secreto, como si hubiera estado esperando a que la tecnología alcanzara por fin su ingenio. Recuérdelo bien, no estamos hablando de una simple conjetura bonita. Estamos hablando de huecos reales dentro de un bloque de piedra que parecía macizo. Y eso reabrió la discusión con una fuerza brutal. Cuando Roig cruzó su modelo digital con esos datos, la imagen empezó a encajar de otra manera. Una rampa continua y lisa no bastaba. Hacían falta puntos de giro, estaciones de cambio, espacios interiores donde las cuadrillas descansaran un momento, dieran la vuelta a los trineos o prepararan contrapesos para arrastrar los bloques más pesados. Sin esos espacios, el sistema se rompe. Con ellos, todo cobra sentido. Visualice ahora esa pirámide en construcción como una inmensa ruta de servicio, no una galería de tumba, una infraestructura de trabajo, un lugar donde cada tramo tenía una función. El corredor del norte, bajo esta lectura, no sería una cámara funeraria, sería un vestíbulo de paso, un lugar de tránsito, un pulmón para el movimiento. Y la gran cavidad detectada por los muones tampoco parecía un capricho arquitectónico. Todo apuntaba a otra cosa, una cámara estructural, creada para aliviar la presión sobre la gran galería. Dicho de forma simple, un vacío para que el peso no aplastara los pasajes interiores. A veces, la ausencia de piedra es tan importante como la piedra misma. Eso es lo asombroso. Durante miles de años, el monumento conservó las pruebas de su propio levantamiento. Solo faltaba una herramienta capaz de leerlas. Pero las huellas no estaban solo dentro, también estaban fuera, en la piel herida del edificio. La mayor parte de los bloques de revestimiento, esos que lo hacían brillar como una estrella bajo el sol, desapareció hace siglos. Sin embargo, la estructura que quedó al descubierto siguió hablando. Al mirar con cuidado el ángulo sureste, aparecen daños claros. Durante años, muchos los tomaron por desgaste natural, otros por cantería medieval, piedra robada, ladrillo arrancado, tiempo haciendo su trabajo. No era solo eso. Visto desde la idea de la rampa perimetral, ese rincón deja de parecer un borde cualquiera, se convierte en un punto de entrada, un gran acceso de obra. Allí habría pasado una cantidad descomunal de bloques. Piense en el flujo constante, subiendo y girando por el mismo sector una y otra vez. Trineos rozando la caliza, madera raspando piedra. Hombres tirando con todo el cuerpo. Día tras día. Año tras año. Ahí están las marcas, las grietas. El desgaste concentrado donde la teoría lo esperaba. No en cualquier sitio, justo allí. Y si todavía queda duda, mire los bloques de granito de 80 toneladas de los que se habló antes. Mover semejantes masas por una rampa exige todavía más de la estructura. Más esfuerzo, más tensión, más castigo sobre la piedra. Cada tonelada extra deja su firma. Cada arrastre brutal muerde un poco más el camino. Pero entonces aparece el verdadero golpe, porque por lógica, a medida que una pirámide sube, las piedras deberían hacerse más pequeñas.
Abajo, lo más pesado. Arriba, lo más ligero. Eso tiene sentido. Es lo que cualquiera esperaría. Sin embargo, la Gran Pirámide rompe esa lógica cerca de la cima. Allí, en una zona muy alta, aparece un engrosamiento repentino de bloques. Son piezas enormes, monstruosas. Algunas pesan más de 10 toneladas. Y están demasiado arriba para que una rampa exterior convencional resulte cómoda. Demasiado arriba para que el espacio ya estrecho siga funcionando igual. La pirámide se vuelve angosta. La maniobra se complica. La obra parece empujar a sus constructores contra el límite. Aquí es donde la pregunta se vuelve incómoda. Si pudieron mover vigas de 80 toneladas, ¿también pudieron resolver esa parte final o tuvieron que cambiar de técnica justo en el tramo más delicado? Nadie en arqueología puede ignorar ese salto, porque cuando una estructura crece, sus problemas también crecen. Y todavía falta el detalle que deja a Roche buscando fuera de Giza. En arqueología, el contexto lo es todo. No basta con señalar una marca y decir, aquí está la respuesta. Hace falta una prueba proporcional al enigma, algo que pese tanto como la pirámide misma. Roche buscó ese apoyo material para su sistema de rampas en 4 caras, y en la propia meseta de Giza no apareció la pieza definitiva. Eso no cerró el caso, lo dejó vibrando, como una puerta que no termina de abrirse, porque cuanto más encajan las señales internas, más inquietante resulta que la confirmación visible siga ausente. Y entonces uno empieza a mirar la piedra de otra manera, no como ruina, como testigo, no como monumento muerto, como máquina detenida en mitad de su trabajo. En lugar de eso, señaló la pequeña pirámide de Sehemshet, y, seamos sinceros, a simple vista parece casi una burla. Un montón bajo, incompleto, hecho de barro y piedra, sin la majestad de Giza ni la sombra imponente de una gran obra terminada. Esa es precisamente la trampa, porque esa estructura que los expertos llaman pirámide cultural está tan lejos de la Gran Pirámide como puede estar algo sin dejar de merecer ese nombre. Fíjese bien en esa diferencia. Aquí no hay una montaña acabada. Hay una idea detenida a mitad del camino, y, aún así, en sus lados se distinguen 4 rampas perpendiculares, una en cada cara. Para Vicente Luis Rosell Roche, ese detalle es la llave. Para él, no se trata de una ruina cualquiera, sino de una huella visible de cómo pensaban los constructores egipcios. Los críticos, en cambio, ven otra cosa. Ven un experimento torpe comparado con una obra maestra, y eso cambia todo. Porque no es lo mismo mostrar una rampa en una estructura pequeña y fallida que demostrar que esa misma lógica levantó una mole de millones de toneladas. Ahí está el choque. Por un lado, Sehemshet, por otro, la Gran Pirámide. Y entre ambas hay una distancia brutal, no solo de tamaño, sino de ambición. Mire esa imagen mentalmente. De un lado, un montículo casi deshecho. Del otro, una montaña de piedra que todavía parece desafiar la razón. Los detractores de Roche insisten en que está forzando la comparación. Dicen que Sehemshet no prueba nada sobre la Gran Pirámide. Señalan ejemplos como Meidum o la de Menkaura, donde se aprecian señales de un núcleo escalonado, un método distinto, mucho más ligado a la forma en que se elevaba la masa interior que a los supuestos caminos por el borde. Es decir, no toda pirámide habla el mismo lenguaje. Y mezclar esas voces sin cuidado puede llevar a un error elegante, pero error al fin. Sin embargo, Roche hizo algo que cambió el tono del debate. Primero construyó una solución impecable en su ordenador, luego tuvo que salir a buscar, con prisa y casi con desesperación, algo real que la respaldara. Y ahí empieza el verdadero abismo. Porque una cosa es resolver un problema en el mundo digital, limpio, ordenado, obediente. Otra muy distinta es encontrar una piedra vieja, un muro roto y decir, aquí estaba la respuesta. Imagine esa escena, un hombre frente a varias pantallas, con líneas, ángulos y trayectorias brillando como una red secreta. Todo encaja, todo parece perfecto, pero la pantalla no levanta muros. La pantalla no soporta peso. La pantalla no conoce el polvo, ni el sudor, ni el crujido de una piedra mal asentada. Y entonces aparece la parte más dura.
demostrar que el dibujo mental no era un espejismo. Aquí se cruza el entusiasmo de 2026 con la realidad más áspera posible. Podemos pasar horas encerrados entre modelos, algoritmos y simulaciones. Podemos hacer que una pirámide nazca dentro de una máquina, pero entre ese mundo y el de los antiguos hay una distancia casi trágica. Cada vez que aparece una respuesta nueva, también aparece una pérdida. Descubrimos algo, sí, pero al mismo tiempo entendemos cuánto se evaporó del conocimiento original. Quizá ese silencio era la verdadera defensa. Quizá las obras del reino antiguo no se diseñaron solo para resistir el peso, sino para resistir la mirada. Piense en eso, no como una simple proeza de albañilería, sino como una forma de ocultar el método a quienes vinieran después. Un plan de seguridad, no una casualidad. Y esa idea resulta mucho más inquietante que cualquier cuento de cámaras secretas. Porque solemos mirar al reino antiguo como si fuera una época primitiva, y esa es la primera equivocación. No eran hombres toscos golpeando piedra al azar. Eran ingenieros extraordinarios, arquitectos de una precisión que hoy todavía incomoda. Su eficacia, en ciertos aspectos, supera la de muchos gigantes modernos. No tenían nuestras máquinas, pero tenían algo que a menudo olvidamos: sistemas. Y un dominio brutal de la repetición, la coordinación y la carga. Durante años, Internet fue un campo de batalla por esta razón. De un lado estaban los defensores de las rampas internas, siguiendo la línea asociada a Jean-Pierre Houdin. Del otro, los nuevos partidarios de las rampas de borde, impulsados por Royce. Cada grupo hablaba como si poseyera la llave final, como si una sola respuesta pudiera encerrar toda la obra. Pero la historia fue más compleja y más elegante. Porque todo apunta a que los egipcios no usaron un único sistema, usaron varios. Ahí está el giro. Para mover cargas pequeñas pudieron apoyarse en una especie de autopista de varios carriles. Para las piezas pesadas recurrieron a otra solución, más vertical, más dura, casi como un ascensor primitivo. No era una sola técnica, era una combinación. Y eso explica por qué la Gran Pirámide sigue pareciendo tan difícil de atrapar con una sola teoría. Imagine ahora el borde de la pirámide, con trabajadores avanzando por rampas pegadas a las esquinas, empujando bloques de piedra caliza bajo el sol blanco. El polvo se levanta en nubes cortas, los pies resbalan, las sogas se tensan. A un lado, otros equipos trabajan en la zona central. No hacen lo mismo, allí la operación es distinta, más delicada, más arriesgada. Y esa división del trabajo cambia la lectura de toda la construcción. En esa versión híbrida, las rampas de Roche funcionan como carriles rápidos. Sirven para llevar miles de bloques estándar con eficacia brutal. Mientras tanto, en el centro se activa otra lógica. Allí aparece la Gran Galería, esa cavidad vertical que durante tanto tiempo pareció un misterio sin utilidad clara. En esta lectura se convierte en una columna de trabajo, un espacio donde un sistema de contrapesos podría elevar bloques de granito directamente hacia el corazón de la pirámide. Piénselo despacio. No estamos hablando de una sola escalera de piedra. Estamos hablando de una maquinaria arquitectónica repartida en capas. Unas piezas suben por el borde, otras se elevan desde dentro, y ambas operaciones ocurren al mismo tiempo. Eso hace que la obra deje de parecer una barbaridad imposible y empiece a verse como lo que quizá fue desde el principio, un organismo construido con varias funciones simultáneas. Pero entonces aparece la pregunta que corta la respiración. Si dentro de una estructura de millones de toneladas había huecos, rampas y pasajes, ¿por qué no se derrumbó todo? Piense en la presión. Piense en el peso cayendo desde arriba, bloque sobre bloque, capa sobre capa. Un mínimo error y el interior entero podría aplastarse como una vasija seca. Eso es lo que los críticos sostuvieron durante años, que la pirámide se destruiría sola por dentro. Esa objeción no era menor, era demoledora. Porque una cosa es imaginar un túnel, otra es sostenerlo bajo una montaña artificial. Y aquí entra una herramienta que ha cambiado la forma de construir en el mundo moderno: el análisis por elementos finitos. Dicho en simple, se toma una estructura compleja y se la divide en miles, incluso millones, de pequeñas partes digitales. Luego se observa cómo responde cada una ante la gravedad, la tensión y el empuje. Es la misma clase de técnica que hoy se usa para poner a prueba naves espaciales y para evitar que un rascacielos se venga abajo con un vendaval.
Y cuando Roche aplicó ese método a su modelo de rampas integradas, hizo algo decisivo. Lo sometió a una presión brutal. Simuló el peso que ejercerían las capas de piedra y el núcleo calcáreo sobre esos caminos internos. Y la pirámide digital no cedió. La imagen es poderosa. Una pirámide hecha de números resistiendo donde tantas dudas habían intentado romperla. El programa mostró que las rampas de borde podían colocarse con una precisión tan fina que la propia mampostería repartía la carga alrededor de los huecos. Es decir, la piedra vecina no aplastaba al vacío, lo protegía, como si el edificio supiera, desde su diseño, dónde debía descansar y dónde debía abrir espacio. Y eso cambia el debate por completo. Ya no estamos discutiendo solo si los egipcios pudieron hacerlo. Estamos mirando un diseño que, al menos en simulación, se comporta como algo viable, como algo que no solo suena bien, sino que aguanta. Y cuando esa idea aparece, la vieja pregunta se debilita. Ya no se trata de una fantasía elegante. Se trata de un proyecto que, bajo presión, no se rompe. Imagine ahora las piedras deslizándose hacia su sitio, el roce seco contra la madera, la respiración de los hombres, el grito corto del capataz, el golpe final cuando el bloque encaja. Cada simulación de Roche devuelve esa escena a una escala casi palpable. Las rampas no aparecen como adornos teóricos, aparecen como vías de trabajo. Caminos duros, sucios, calculados para vencer la fricción y dejar que la masa avance. Y aquí surge algo todavía más incómodo. Por primera vez en más de 4 milenios, este misterio pierde su aura de imposibilidad absoluta. Ya no parece un enigma cerrado por dioses, ni un truco oculto por seres imposibles, ni una magia extraviada. Parece otra cosa. Parece la obra de hombres que entendían su problema con una profundidad que nos cuesta aceptar. Hombres que, en cierto sentido, iban más lejos de lo que su época debería haber permitido. No es que Roche haya inventado una historia nueva. Lo que hizo fue ofrecer una estructura, un esqueleto lógico. Y eso resulta mucho más peligroso para el viejo misterio. Porque una buena historia se puede discutir. Una estructura, en cambio, obliga a pensar. Obliga a mirar otra vez la roca, la rampa, el vacío y el peso. Obliga a aceptar que quizá el secreto nunca estuvo en lo imposible, sino en la combinación exacta de varias soluciones. Pero incluso con eso sobre la mesa queda una espina. Si el plano es real y los cálculos sostienen la carga, ¿qué significa entonces para lo que todavía permanece oculto dentro del cuerpo de la pirámide? Porque una cosa es entender cómo pudo levantarse, otra muy distinta es entender qué estaban protegiendo realmente sus constructores. Y esa diferencia es enorme. Ahí es donde la historia empieza a volverse más oscura, más íntima, más difícil de ignorar. La Gran Pirámide no es solo una masa de piedra caliza, es una firma imposible, dejada por constructores que pensaban a muy largo plazo. No levantaron aquello solo para su rey, también lo levantaron para nosotros. Imagínalo por un momento. Miles de años pasan, cambian los reinos, cambian las lenguas, cambian las máquinas, y aún así, alguien vuelve a esa montaña de piedra con herramientas brillantes, sensores, mapas y cálculos. Ellos lo sabían, y, de algún modo, parece que quisieron enfrentarnos a esa prueba con una sola exigencia: humildad. Tal vez ahí esté el corazón del enigma. Tal vez esta rampa sea solo otro capítulo de una historia que nunca se cierra del todo. Pero hay algo que ya no puede barrerse bajo la arena. El ciclo de 3 minutos dejó de ser un mito. Ahora es una pista real. Y el desierto, paciente, sigue guardando el resto. Seamos claros, incluso con las pruebas de esfuerzo por elementos finitos y con los datos de muones que apuntan en la dirección de la teoría de Roche, queda delante de nosotros un problema enorme. Uno pesado. Uno que no se puede mover con palabras. La Ruta 206, CA, como una espina clavada en la cima. Esa franja estrecha podría ser la huella de un desvío inteligente, preservado para los tramos más ligeros y más delicados. O podría ser la señal final de que, aún con toda la tecnología de 2026, seguimos mirando una ingeniería egipcia que todavía no terminamos de entender. Y ahí está la verdad más incómoda. No la de los titulares, no la de las certezas rápidas, la verdad de piedra, polvo y altura. La que no se deja dominar con facilidad, porque al final,
la pirámide sigue en pie, silenciosa, inmensa, cubierta por arena que se mete en cada grieta, mientras la cima conserva esa línea extraña, como una cicatriz hecha por manos que conocían secretos que aún hoy no hemos terminado de leer.